Saludos cordiales y bienvenido. En la primera parte del análisis de hoy voy a comenzar con el primer ETF de 5 que desde el punto de vista cuantitativo, mediante un estudio, he seleccionado para podértelos mostrar. Y te diré el por qué. Están relacionados con las materias primas. En la segunda parte veremos Microsoft porque desde el punto de vista para invertir, para hacer trading y sobre todo para la formación, para decir, hombre, aunque muchos estén viendo esto, puede que ocurra esto otro. Bien, y también veremos cómo están las bolsas. Hoy, peticiones de subsidio de desempleo, como cada jueves, prácticamente es lo que tenemos importante en el calendario macro desde Estados Unidos. Veremos qué pasa con ese dato. Ahora quiero comenzar con lo de los ETFs y para eso te he preparado esta información. Y es que en este 2024 muchas materias primas han estado superando a acciones y a índices. El por qué te lo estoy mostrando aquí para que no se nos quede nada atrás. Como te digo, muchas materias primas han estado superando al mercado hasta la fecha. Y es que parte de los inversores han estado buscando refugios seguros para protegerse contra la inflación. Hablo de ellos como si yo no fuera un inversor, como si tú no fueras un inversor, porque depende del perfil de cada uno. Y cuando el perfil es moderado a bastante moderado, por decirlo de alguna manera, entonces en momentos puntuales vas a buscar este tipo de activo. Los riesgos geopolíticos y desastres naturales son una de las causas. Eso ha hecho que el oro se haya disparado hasta un máximo histórico el mes pasado. La plata también en máximos de 3 años. El cobre, un máximo de 2 años. Y el cacao, nada más y nada menos que nuevos récords históricos como veremos enseguida. Creo que es un 140% por lo que he calculado. Los inversores que buscamos diversificarnos podemos obtener exposición a las materias primas a través de ETFs que invierten directamente en materia prima física o indirectamente a través de acciones de empresas que las producen. Ojo con esto. Ahora enseguida pasamos a verlo. Seleccionamos entonces 5 ETFs de materias primas que han arrasado el mercado en los últimos 3 meses y que ofrecen exposición al oro, plata, uranio, cobre y una amplia gama de productos agrícolas. Los 5 ETFs tienen calificaciones de compra fuerte o de compra cuantitativa, calificaciones de factor de impulso A+, que es la máxima. Aquí tenemos una gráfica de los commodities y estás viendo, la he extraído o la he conseguido en Bloomberg y estamos viendo el índice del spot de las commodities. Fíjate el impulso que lleva en esta última parte de 2024 hasta la actualidad. Y es que en 2024 hasta la fecha, el oro más 13%, la plata otro 13%, el cobre un 20%, antes te dije un 140%, bueno, es que ha reducido un poco su precio, 130% el cacao. ETFs con materias primas de respaldo físico. Los ETFs ganan exposición comprando y almacenando físicamente materias primas y también participando en contratos de futuros. Invertir en ETFs de productos básicos directos con respaldo físico permite exponerse sin preocuparse por el costo y las molestias de almacenamiento, el transporte o los contratos comerciales. El alto riesgo potencial de este producto viene acompañado de oportunidades, porque los inversores sienten todo el peso de las fluctuaciones diarias de los precios de las materias primas. Este es el inconveniente que tiene al ser sobre compras físicas, ahí está el problema y no es un producto que sirva para todos los perfiles. Sin embargo, los ETFs de renta variable del sector invierten en acciones de empresas, ya no compran materia prima, no la almacenan, sino que invierten en acciones de empresas que extraen y o producen esas materias primas. Este enfoque podría ser potencialmente menos riesgoso, menos arriesgado, ya que las carteras de ETF suelen contener docenas de empresas, por lo que los inversores no ponen todo su dinero en una sola cesta. Las materias primas en sí mismas no generan ganancias, pero las empresas se benefician de la producción y el comercio de materias primas.
El punto es que otros factores, además del precio de las materias primas, están involucrados en los precios de los ETFs de acciones del sector. Las empresas mineras pueden tomar medidas para mitigar el impacto de las fluctuaciones de los precios de las materias primas en el resultado final mediante coberturas, transferencias, decisiones de asignación de capital e iniciativas de reducción de costos. Y aquí te traigo el primero, hoy. Este es su ticker. Este es su nombre. Y es que Yaum es uno de los 8 ETFs de oro con calificaciones de compra cuantitativa en la clase de activos de materias primas. Según el jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, muchos inversores ven en el lingote como una protección contra la inflación y el riesgo geopolítico. Hansen dijo que el desempeño del oro hasta la fecha ha sido impulsado por la crisis de Medio Oriente, la guerra de Ucrania, la fuerte demanda minorista en China y una posible reaceleración en las perspectivas de la inflación. Creada en 2021, Yaum ofrece exposición al movimiento diario del precio del oro físico según el índice de referencia LBMA. Y ahora empezamos a hacer ese estudio y estamos viendo aquí en la gráfica cómo desde hace un año ha llegado, ya lo estás viendo, hasta ese punto. La calificación cuantitativa es de comprar y también, en caso de traer ya posiciones, mantener. Evidentemente, no hay ningún analista de Wall Street que esté diciendo, en este sentido, no vamos a encontrar esa información sobre analistas que puedan decir comprar o vender. Ahora, ¿qué dicen los toros? El oro está en su punto más alto de todos los tiempos y el análisis de desempeño histórico indica que el precio del oro tendrá un margen de maniobra significativamente mayor si la Reserva Federal inicia un ciclo de recortes de tasas, que por cierto, ya parece que empiezan a decir que a partir de septiembre, cosa que ya teníamos nosotros más que visto. Los osos dicen absolutamente nada ahora mismo, no encontramos nada, ningún analista, ningún articulista que esté diciendo de vender este tipo de activos. Bueno, y aquí estás viendo el perfil del fondo. Invierte en mercados de materias primas como el oro. El fondo busca seguir el precio del oro en lingotes. Este fondo se formó el 15 de junio de 2021. Está en Estados Unidos. Y aquí encontramos datos financieros, detalles del fondo, como puedes ver. En cuanto a la comparación con el SP500 en crecimiento en los últimos 3 meses, vemos lo que han crecido tanto el fondo como el SP500 en los últimos 6 meses, llevan un crecimiento parecido, en los últimos 9 meses le gana por 4 puntos y en el último año le gana por 15, 16 puntos. Además de eso, encontramos otro tipo de información como los retornos a 1 año, a 5 años y a 10 años. Bien, hasta aquí la información financiera desde el punto de vista fundamental, conocer primero qué hacen estos ETFs, qué tipo de ETF hay. Ya hemos visto que hay dos, uno para un perfil más relajado, con más aversión al riesgo, y otro para un perfil que no le tiene tanta aversión al riesgo. El problema del perfil que no le tiene tanta aversión al riesgo es que cada día se va a encontrar que su fondo va a reaccionar a los movimientos de esa materia prima. Y ese, igual que puede crecer mucho, ya sabes lo que puede ocurrir cuando va al contrario. Vale, sabemos todo esto. Ahora vamos a echarle un vistazo al gráfico. Lo tenemos por aquí. Y quiero comenzar en este gráfico en la serie semanal. Porque en la serie semanal es donde tenemos cierta información. Recuerda, comenzó el 15 de junio de 2021, no tenemos demasiada información. De hecho, no le he calculado refugios de largo plazo. Pero lo que hacemos es mirar en la serie semanal para ver qué están negociando ahí. Y si va hacia algún objetivo, si lo ha alcanzado y si está en caída. Por lo tanto, vamos a verlo. En la serie semanal, vemos cuándo comienza, sobre esta fecha de junio de 2021, y vemos el precio que tiene en la actualidad. Es un precio que se puede asumir, $23. Ahora, si nos fijamos, desde su inicio, tiene este mínimo y tiene este máximo. Vuelve a tener un mínimo por debajo del anterior y aquí vuelve a tener un máximo y después nos encontramos mínimos decrecientes. Por lo tanto, podríamos establecer que después de haber arrancado, obviamos toda esta parte, ya estamos haciendo el análisis técnico, de tal manera de que inició
toda una fase alcista, una fase de impulso, la vamos a llamar primera fase, cuando el precio alcanzó la zona de 20.50, corrigió. Determinamos así a ojo de buen cubero dónde anda la mitad, por lo tanto sabemos que esa corrección, y ahora le sacaremos los niveles, pero quiero que veas cómo lo hacemos, cómo lo hace uno mirándolo así, echándole un vistazo rápidamente cuando tienes el ojo entrenado, ves esto. Desde ahí se impulsó, rompió este máximo, por lo tanto aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 100, e iríamos a buscar objetivos como el 25, el 50, el 100, por donde caiga. Vale, eso es lo que estamos viendo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esos niveles. Ya ahí los tenemos. Fíjate que habíamos determinado por dónde podía estar la mitad de esta primera subida, de esta primera fase, y efectivamente alcanzó el 50%, los $18, incluso quedó por debajo. A partir de ahí tuvo una zona donde muchos encontraron entrada y ha llegado al primer objetivo del 25%. Como es semanal, solo estuvo una semana donde se vendió parte de esas posiciones y ha alcanzado hace poco también el 50%. La semana pasada hizo un mínimo en esta zona. Lo estamos viendo un tanto comprimido porque esa es la idea, que lo veamos de esta manera. Ahora lo vamos a ir extendiendo de tal forma de que lo vayas comprendiendo, pero vas viendo que lo que hicimos en ese análisis con el ojo de forma visual ha ocurrido. Que ha llegado al 50%, por lo tanto, ¿qué le puede quedar? Del 50 al 100. Ahí hay una oportunidad de negociación. Ahora lo vamos a ver en la serie diaria y sacamos conclusiones. Por lo tanto, si sigue encontrando en esta zona apoyo y nuevas compras, tal y como parece, $25, desde los 22 a los $25 sería su siguiente objetivo, una subida de $3. ¿Qué nos encontramos en la serie diaria? Pues más de lo mismo. Aquí tenemos el mínimo. Es verdad que aquí hubo un momento así de detención, pero los máximos siguieron siendo crecientes hasta que llegó aquí. Aquí se estableció la primera fase, una segunda fase, corrige también hasta el 50%. En realidad estamos viendo lo mismo que en la serie semanal. Cuando llega a la zona del máximo de la primera fase, se establece esa asa de taza de la que siempre hablamos. 25%, aquí lo vemos mejor ya en días, y el 50%. Vamos a ampliar la información de la gráfica. Estableciendo entonces que desde los 20.62 que comenzó este año 2024, ha llegado al primer objetivo 22.68. Apenas se tomaron beneficios en ese momento. También coincidía en zona con los 22.76, es decir, prácticamente el mismo precio, 22, $23. Aquí empieza a encontrar respuesta. Si aparece, por lo tanto, liquidez, si nuevos inversores empiezan a comprar este ETF, que sube junto con el precio de las materias primas, no te olvides, del oro en concreto, tiene que subir el oro para que él pueda subir. 24.74, 24.95 son los objetivos de mediano plazo y de largo plazo, el que viene de la serie semanal. Bueno, aquí hay una oportunidad para negociar, al menos lo que se dice, pues para coger un trocito, ¿no? Es decir, nos pueden vender las cosas muy bien, comprar fuerte. Hombre, si lo vas a mantener varios años, si lo compras y lo mantienes ahí, pues siempre es el oro, 5, 6 años. Pero ¿ese es el tipo de activo que queremos tener en nuestras carteras durante tanto tiempo o solo aprovechar oportunidades? Ahí está la cuestión, ¿verdad? Bien. Como conclusión, están muy bien este tipo de ETFs, baratitos, pero ¿cuánto de nuestra cartera, si lo quisiéramos tener en nuestra cartera, si es verdad que estamos con el miedo a que la inflación, las guerras, toda esa situación, las elecciones presidenciales en el mes de noviembre en Estados Unidos, etcétera, si estamos con todo ese miedo, ir y poner una parte de nuestras carteras en este tipo de activos? Yo te voy a dar mi respuesta hoy es jueves, mañana viernes. Ahora lo que quiero es pasar a ver Microsoft. Porque, ojo con esto. Y digo ojo con esto porque a algunos se les está encendiendo ahí la oportunidad de entrar en Microsoft, una compañía que los
inversores tradicionales siempre solemos tener en nuestra cartera, con mayor o menor exposición, pero siempre solemos tenerla. Mira dónde se ha situado. ¿Qué nivel? Comenzó el año en $373, llegó al primer objetivo, $411, aquí ha estado, como estamos viendo, en una pauta plana, se ha quedado ahí plano en ese sentido. No se sabe, quien ignora que hay un refugio de mediano plazo ahí, pues no sabe qué es lo que está ocurriendo. Vale, tiene otro en 448 calculado, 523 otro para este año 2024. Poco alejado ahora mismo de la situación. Lo que nos interesa saber es qué pauta está haciendo aquí Microsoft. Y para eso vamos a cerrar el gráfico, para poderlo ver mejor. Fíjate, si nos quedamos con esta última parte, después de la corrección que tuvo durante el año finales de 2021, el año 2022, obviamos todo eso y nos quedamos con este mínimo. Desde ese mínimo vemos que se inician también máximos crecientes hasta que hay aquí una corrección. Primera corrección. Por lo tanto, aquí tenemos una primera fase. Sé que lo estamos viendo pequeño, pero es por lo siguiente. No quiero mover el gráfico. Tenemos el 0, tenemos el 100, se rompe ese 100. Por lo tanto, de esta primera fase, quiero seguirlo haciendo a ojo de buen cubero para que te des cuenta cómo determinamos rápidamente cómo puede estar una situación. Desde ahí se inicia una fase expansiva, número 3, donde los mínimos y los máximos han sido siempre crecientes. Hasta aquí se desarrolla este movimiento, fase 4, una fase 5 que termina muriendo, ¿verdad? Que podríamos decir que eso termina muriendo. Por lo tanto, aquí podría estar comenzando una primera, una segunda, una tercera y podría estar incluso en una cuarta. Ya tenemos, aquí tenemos dos, diríamos que este sería la primera fase nuevamente y que el precio apenas desarrolló corrección. No es una nueva pauta, no es una nueva pauta. Bien, vamos a colocarle los niveles a eso que acabamos de ver. Porque desde el punto de vista formativo, esto ayuda mucho. Tengas o no experiencia, aunque tengas mucha experiencia, sabes que esta es una forma de que lo podemos ver de otra manera. Vale, pues fíjate en lo siguiente. Hemos determinado entonces dónde estaba el 0, dónde estaba el 100, hasta dónde llegó la corrección y la fase expansiva. Consiguió objetivos como el 25%, el 50%, el 100%, el 150%, el 200%. Aquí fue ya cuando acabó ese movimiento. Bien, esta se completó. Vamos a la siguiente, porque hay otra. Esta es una pauta entonces más pequeña, le llamaríamos la primera pauta o pauta de grado menor, y vamos moviendo el precio hasta que veamos una nueva fluctuación. Y es que crece hasta esta zona y desde ahí desarrolla una corrección. Siendo Microsoft, le pasa lo mismo que Apple, son tecnológicas, mira lo que ocurre ahora. No llega, se quedó cerca del 61%. Y eso implica que ha subido, es verdad que ha roto el máximo de la primera fase, ha desarrollado aquí el asa de tasa, pero llega al 25%, los 404. También el primer objetivo de mediano plazo desde que abrió el año. ¿Qué es lo que yo quiero destacar en esta situación? ¿Qué es lo que quiero destacar? Cuando vemos que una pauta que está haciendo el mercado no corrige lo suficiente, cuando establecemos un 0 y un 100 y no llega al 61,80, cuando rompe suele llegar a un 25% de ganancias y ahí se queda, y gran parte de las veces, pongamos que de 100 veces, 80, 90, cae de nuevo y eso solo es un movimiento de una única fase, es decir, en 3 momentos de mercado, donde subió, corrigió sin llegar a un 40% de corrección, subió, obtuvo ganancias y vuelve a caer. Es que he estado leyendo artículos que dicen momento de compra de Microsoft. Saca tus conclusiones. Puede ser que suba hasta el 50%. No digo que no. Digo que en estas situaciones suele ocurrir más que caiga y entonces haya una mayor corrección. Además, la otra parte es la siguiente, $400. Una acción, $400. No tenemos mejores cosas donde invertir por menos precio que no estén ahí arriba. Vamos a ver algunas. Es lo mismo que me pasa con Celestica.
Celestica, $45. Hablábamos de ella, de que tenía 9, $10, pero hombre, va en una fase 3 expansiva que no ha parado de subir y por lo tanto, estando ya en estos niveles de ganancias, cuando lo normal es que por aquí ya el precio corrija, como ha habido tanta demanda, venir a comprar ahora esperando de que esto suba todavía en el corto plazo muchísimo, es para que se lo piensen, porque a lo mejor no se entendió en su momento cuando yo hablé de ella. Otra de mis compañías, Coca-Cola. Dimos el momento de alerta cuando sobre todo vino a la zona donde ya había dado a inicios de 2024, cuando yo la incorporé, pues ya ves que aquí dio sobre finales de abril, nuevamente cayó hacia la zona de compras. Pero es que además, ahora he estado haciendo aquí el asa de tasa, fíjate dónde está, y también hablamos de que hay una oportunidad, y es Coca-Cola, que para este año este sector se le observa un fuerte crecimiento. Te hablé hace unos días de Chevron. Mira la recuperación que está teniendo en los últimos días. Yendo a buscar otra vez este objetivo. Son $165. PDD también va hacia los 143,88. La apertura de este año. Ojo, alumnos del modo experto 2024 del curso Crece Trader Avanzado, con esa estrategia que tenemos cuando hay un precio de apertura anual y en la situación en la que nos encontramos. Digo esto porque tenemos una estrategia de las varias estrategias que vemos en ese curso. Ahí hay una oportunidad que se va creando, todavía no está. En su momento yo te diré, oye, pues aquí hay una oportunidad en esta compañía. Cuando digo una oportunidad es sobre esa estrategia, porque ya sabes que una vez ha superado el 25%, en el corto plazo estimábamos la llegada hasta ahí y también que pueda seguir subiendo hasta los 190. Y después otras compañías ya baratitas que encontramos, pues fíjate cómo está Alico, que ha caído al 38,20 buscando ¿el qué? Liquidez, y fíjate cómo ha vuelto a subir si se vuelve a colocar en la zona de entrada, porque todavía lo único que tenemos es una fase 2 de máximos y de mínimos crecientes, pero a partir de ahora podría empezar a experimentar esa subida. Igual que Allianz, que ha vuelto a la zona del 61,80, los 21,53, todo lo que está sucediendo desde el punto de vista técnico está bien. ¿Y te acuerdas de Deutsche Bank? Bueno, vimos la zona de entrada, ahí la tienes nuevamente. Había llegado al segundo objetivo, los 16,73, le queda un tercer objetivo de esa subida, los 19,89, también el de mediano plazo de los $19. Está teniendo una recuperación después de la toma de beneficios que se realizó. Ahí tenemos un fuerte gap. Lo normal era que viniera a buscar liquidez, que se vendieran parte de esas posiciones. Y ya en este repaso, para finalizar, 39.191, el objetivo del Dow Jones para este año. Ahí lo tienes. Llegó ayer, cerró ahí y hoy se están tomando beneficios. Lo mismo que vemos, el mismo tipo de movimiento que estamos viendo en el S&P 500, pero al S&P 500 le queda todavía para llegar a su objetivo lo que le pasa al Nasdaq. Aquí tenemos el Nasdaq que todavía le queda para llegar a los 18.709. Triple Q lo tiene por aquí en la zona de los 446. Y el oro porque está en los 2.319 buscando esa liquidez que es, ¿qué objetivo? El 50%, es decir, el número 2, que es el 50% de esa estrategia tendencial en fase 3. Míralo aquí, cómo se está comportando. Como aparezca liquidez, lo puede llevar y hay una oportunidad de negociación hacia los 2.487. En fin, toda esta es la situación que tenemos. Te he ido llevando en la historia, pues por cosas que se pueden poner de moda, de no, yo me voy a agarrar a un ETF sobre minería, sobre materias primas, porque ahora se ha puesto, viendo que el cacao sube de esa manera, incluso algunos se han olvidado hasta de Bitcoin, que dicen, vaya cacao tenemos encima, y quieren comprarlo, pero claro, hay que ver el gráfico del cacao. Eso lo dejamos para mañana o para el sábado. Nos volvemos a encontrar. Hoy solo un vídeo, solo un análisis. Mañana será más y mejor. Un saludo.